Buenos días. Buenos días, amados. Saludamos a la iglesia del Señor que está en casa en esta mañana. Una iglesia que ha entendido que el Dios que tú y yo le servimos, sí, ese Dios que tú y yo le servimos, es Dios de excelencia. Y esa excelencia es la que reina sobre tu vida, sobre la mía. Saludamos en esta mañana a cada uno de los hermanos que ya se han conectado, a hermanos en la fe, familiares, parientes, compañeros, que hoy se ligan a esta verdad por medio de la predicación. Mientras aquellos hermanos y amigos se unen a esta predicación, yo quiero invitarte a que tú puedas conectar a otros por medio del enlace de la palabra y compartir el enlace con otros y así dar a conocer de la excelencia de nuestro Dios a través de su palabra. Yo quiero orar en esta mañana antes de iniciar este tiempo de predicación. Ahí donde estás en tu casa, toma tu familia, toma tu esposo, tu hermana, tus hijos, en el lugar donde Dios está contigo en tu casa. Si hoy estás en un hospital, también aférrate a esa palabra de esta mañana y ora conmigo. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias por tu favor, por tu amor incondicional que tú derramas día a día sobre nosotros, por tu verdad que nos hace libre de toda condenación. Gracias por tu Espíritu Santo que nos asiste como el Consolador. Gracias por el entendimiento de tu palabra, Señor, que nos hace saber que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, oh Señor, no temeremos, porque tu palabra nos da aliento, Señor. Gracias, Señor, por la vida que manifestamos por medio de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, Él nos hace más que vencedores en este tiempo de prueba y en el venidero. Señor, gracias, que tu palabra trascienda en estos muros, que tu palabra penetre en los corazones, que tu palabra comience a consolidar la fe que tenemos en ti. Señor, todo esto te lo pedimos en esta mañana. Una mañana de excelencia, una mañana gloriosa, una mañana donde tú, Señor, has reinado sobre nuestra vida, dándonos el privilegio de levantarnos y decir: Cristo vive en nuestra ser. Señor, gracias por lo que ya tú has hecho y harás en esta mañana. Una mañana de fe, una mañana de integridad, una mañana de pasión por medio de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Dígame ahí en su casa. Amados, la palabra de Dios hoy nos confronta. Nos confronta porque si hay algo que hacer el Señor es llevarnos de las pruebas a los triunfos. Y yo quiero traerte un principio en esta mañana. Un principio que dice: tenemos que ser personas definidas para ser personas durables. Diga en su casa: tenemos que ser personas definidas para ser personas durables. La Biblia muestra varios modelos de hombres que fueron definidos con su accionar en las pruebas. Abraham, dice la palabra que salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero fue un hombre definido, que Dios lo llevó a ser padre de naciones, un hombre durable. Moisés, después de haber vivido en el palacio, dice que regresó a Egipto para guiar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Noé, ¿qué decir de Noé? Construyó el arca en un lugar donde nunca había llovido. Por muchos años no había llovido, pero fue un hombre definido por una palabra. Un hombre que se posicionó en una palabra
para ser un hombre durable. ¿Qué decir de David? Gobernó con un corazón conforme al corazón de Dios. Y nuestro Jesucristo, Jesús dice que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo para morir en la cruz por ti y por mí. Cada uno de ellos, cada uno de esos hombres de Dios, fueron hombres definidos y hombres durables, pero cada uno enfrentó pruebas. Cada uno en su momento enfrentó pruebas que llevaron al triunfo por medio de la palabra. Por eso quiero unir este principio de vida a lo que quiero predicarte hoy, de las pruebas al triunfo. Repítalo conmigo ahí en su casa, de las pruebas al triunfo. Y quiero que miremos 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y escuche bien, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba, dice el Señor, la salida para que podáis soportarla. Diga, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. El apóstol Pablo trae esta palabra de aliento, iglesia, para el pueblo de Dios. Un pueblo que se encontraba en prueba, un pueblo que estaba ya un poco desalentado. Y Pablo trae esta palabra para esa iglesia, para ese pueblo. Y hoy esta palabra también la trae a nosotros. Iglesia, posiblemente estás atravesando pruebas, pero Pablo dice que esas pruebas son comunes. Y fiel es Dios, que no nos dejará solo. Las pruebas nos definen, iglesia, para saber qué tipo de hijos somos y si a través de ella vamos a ser personas durables. Te dije que David, te dije que Moisés, te dije que Abraham, te dije que el mismo Jesucristo atravesaron por pruebas, pero fueron hombres que permanecieron firmes a su fe, permanecieron firmes y fueron durables. Tanto fue así, dice la palabra, que la palabra del Señor nos muestra en el libro de Job. Job, usted conoce la historia de Job. Job pasó por diversas pruebas que definieron su carácter primeramente, pero pruebas que lo llevaron a ser un hombre durable. Tanto fue así que Jehová, dice la palabra, le quitó la aflicción y aumentó el doble de las cosas que había sido quitado a Job. Yo no sé por cuántas cosas tú estás pasando en esta mañana, pero Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en esa palabra. Hoy posiblemente tú has perdido muchas cosas. Has perdido salud, has perdido familiares, has perdido tu trabajo, pero déjame decirte, fiel es Dios, iglesia, que no te dejará solo. Dios te dice que toda prueba que tú estés atravesando te define como un hijo y te hace durable en este tiempo. Y Él quitará, dice, toda aflicción de tu vida. Quitó la aflicción de la vida de Job y le devolvió todo lo que Job había perdido. Cuanto más nosotros que somos hijos de Dios. Cuanto más nosotros. El mismo Jesús atravesó la mayor prueba. La mayor prueba fue la cruz, que lo definió como lo que hoy es en nuestra vida, el Hijo de Dios, aquel que dio su vida por ti y por mí. Y el mismo Jesús dijo en el momento de la prueba que estaba atravesando: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, pasa de mí. Si tú quieres, pasa de mí esta copa. Si algo tenemos que entender, iglesia, en este tiempo que estamos viviendo, tiempo de pandemia,
tiempo en la cual el mundo está convulsionado, es que la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Y escúchalo bien. En este tiempo, un mayor tiempo de gracia para nosotros, aunque los ojos naturales no puedan verlo, yo estoy creyendo que este tiempo es un tiempo de gracia. Por eso tú tienes que entender que la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Por eso, iglesia, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Nada de lo que está sucediendo hoy no es humano, pero fiel es Dios. Diga, fiel es Dios, que no nos dejará solo, que no nos dejará ser probado más de lo que tú y yo podamos resistir. Por eso Jesús dijo, si quieres, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Jesús lo que estaba diciendo, hey Padre, si tú quieres, pasa de mí esta prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Padre es buena, es agradable en todo tiempo y es perfecta. Y yo quiero que miremos Santiago 1, verso de 12 al 8. Hermanos míos, temed por sumo gozo. Santiago está diciendo que debemos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia, dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice la palabra, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, dice la palabra, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El texto que acabamos de leer, vemos a Santiago, siervo de Dios y de su Cristo, que dirige esta carta a las 12 tribus que estaban en la dispersión, a creyentes, se la dirige a creyentes judíos que estaban dispersos, perseguidos y sobre todo andaban en pruebas. Y Santiago los exhorta que tengan todo lo que están pasando por sumo gozo. ¡Wow! ¿Cómo gozarme en la prueba? No. Santiago no le estaba diciendo que se gozaran por tener esa prueba. Nadie se puede gozar por estar enfermo. No. Lo que Santiago estaba tratando de decirle, que todo lo que estaban pasando, que no perdieran el gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, iglesia. El gozo del Señor es tu fortaleza. Es esa fortaleza que hoy te tiene posicionado en esta verdad. Tú y yo somos creyentes de Jesucristo, hijos de Dios. Y esta carta también es para nosotros. Porque nuestra realidad en Cristo es que a través de su palabra nos dice en esta mañana que nosotros podemos llevar nuestras pruebas al triunfo. Tú puedes llevar tu prueba al triunfo. Lo que tú estás atravesando, Dios te dice que Él te llevará a la victoria. Cuando miramos a Gedeón, no voy a predicar de Gedeón, pero compartía con los hombres esta semana y tocábamos a Gedeón. Pero cuando miramos a Gedeón en Jueces 6, un hombre de Dios que no entendió en el momento las pruebas que estaban atravesando, que cada prueba que el Señor le había puesto a ellos era para llevarlos al triunfo. Pero como no entendía en el inicio, Gedeón llegó hasta el punto de pensar y decir, si el Señor está con nosotros, ¿cómo que es que nos ha sobrevenido todo este mal? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado. ¡Wow!
Posiblemente así como Gedeón, hay muchos hijos de Dios pensando en este tiempo que estamos atravesando pruebas, que el Señor nos ha desamparado, que el Señor nos ha dejado, que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Diciendo como David en un momento de angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Eran hombres de Dios que en medio de las pruebas comenzaron a dudar. Este era un David que estaba mirando solo la prueba, pero no estaba viendo la victoria que el Señor le iba a dar a través de esa prueba. La pregunta en esta mañana es, iglesia, ¿cómo estamos mirando las pruebas en nuestras vidas? ¿Cómo tú y yo estamos mirando las pruebas que estamos atravesando en nuestras vidas? Porque hay varias actitudes que podemos tomar nosotros. Gedeón tomó una actitud, David tomó otra actitud. Pero hay varias actitudes que tú y yo podemos estar adoptando en este tiempo de prueba. Podemos rebelarnos, asumiendo que el Espíritu de Dios no está en nosotros, y tomando un espíritu de desafío, buscando la victoria por nuestros propios medios, diciendo: como Dios no está aquí, yo voy a hacerlo por mi propio medio. Y dice la palabra: y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. O podemos desalentarnos, podemos tirarnos en la cama, podemos escondernos, así como lo hizo Gedeón, y ceder bajo la presión. O podemos molestarnos y poner en duda el cuidado del Señor por nosotros. Gedeón lo dijo, puso en duda el cuidado de Dios. Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que ahora me ha sobrevenido todo este mal? O podemos murmurar y quejarnos de nuestras pruebas. O podemos decir: Señor, ¿cuál es el propósito? Porque allí donde Dios nos quiere llevar, ¿cuál es el propósito, Señor, por la cual hoy estoy atravesando esta prueba? Y tenerlo por sumo gozo. Preguntarle a Dios: ¿cuál es el propósito por la cual hoy estoy atravesando esta prueba? ¿Qué quieres mostrarme, Dios? ¿Qué quieres que yo diga en este tiempo? Por eso Santiago dice: tenerlo por sumo gozo. Porque el gozo del Señor, te lo dije, es nuestra fortaleza. Pero cuando tu mirada está en Dios, cuando tu mirada está en Jesucristo, tú puedes decir en medio de la prueba: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando nuestra mirada en medio de la prueba está en Dios y está en Jesucristo, tú puedes levantar tus manos ahí donde estás y decir: Señor, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, en medio de la prueba que estás atravesando, tú no estás solo, iglesia del Señor, porque no hay un justo que el Señor va a desamparar, ni su descendencia, ni sus hijos, ni nadie que esté con él va a mendigar pan. Iglesia de Cristo, Dios nos da la capacidad de convertir las pruebas, en triunfo, porque como creyentes de una verdad que ha sido revelada a nuestro espíritu, nos convertimos en victoriosos en vez de víctimas. Nos convertimos en victoriosos en vez de víctimas. 1 Corintios 15:57 dice: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. El Señor te está diciendo que en medio de la prueba hay victoria por medio de Jesucristo. Hoy el Señor te dice: hay victoria. Gracias, dale gracias a Dios ahora en este tiempo, porque Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Santiago nos enseña que la victoria es posible, iglesia. La victoria en medio de las pruebas es posible. No importa las pruebas
de afuera. Yo no sé qué tú estás atravesando que está fuera de ti, porque lo que está dentro de ti es mayor. Lo que está fuera de ti no tiene el valor que tiene la palabra, que tiene el Espíritu que está en nosotros, porque ahora el que habita en nuestros corazones, diga, es Cristo. Tenemos que tener paciencia, diga. Tenemos que tener paciencia con una mentalidad centrada en Cristo. Porque cuando nuestra fe es puesta a prueba, dice que esa fe produce paciencia. Las pruebas que hoy vamos a estar atravesando deben producir en nosotros paciencia. Y la paciencia debe llevarnos a la esperanza. Una esperanza que está sellada por el Espíritu Santo. Porque Dios no nos dejará avergonzados, iglesia. Por eso diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién vamos a confiar? Escuche cuando nuestra mente, porque esto es una situación de mente, ¿qué estás pensando? Hoy día hay mucha gente sufriendo por efectos de la enfermedad COVID en un aspecto mental, más que físico. Ciertamente lo físico comienza a afectar a algunos más que otros, pero mucha gente está sufriendo de la parte mental, porque cuando le dan el diagnóstico de esta enfermedad, comienzan a pensar en todas las cosas que no le ha sobrevenido. Comienzan a pensar qué será de ellos, qué será de la familia, comienzan a tener ataques mentales. Pero escuche, cuando nuestra mente está ocupada en lo espiritual y eterno, nuestra esperanza y confianza permanecen firmes en los caminos de Dios. Porque tengo mi mente centrada en Cristo. Comenzamos a creer en medio de las pruebas que Cristo tiene mayor valor en nosotros que lo que estamos atravesando. Diga en su casa, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Y esta mente de Cristo es la herencia para los hijos en este nuevo pacto. Y no solamente somos herederos de su gracia, también somos herederos de esa mente. Una mente que está ocupada, diga, en lo espiritual y en lo eterno. Por eso, amados, cuando la mente de Cristo opera en nuestras vidas, cuando esa mente de Cristo opera en nuestras vidas, hace que cada prueba que estamos atravesando se convierta en una victoria. Yo no sé cuántos pueden decir amén ahí en su casa, pero yo estoy creyendo en esta verdad. Cuando la mente de Cristo opera en nuestras vidas, cada prueba que vamos a atravesar se va a convertir en una victoria. Yo lo estoy creyendo en el nombre poderoso de Jesús, porque ahora manifestamos no una naturaleza humana, una naturaleza divina. Por eso la victoria en medio de las pruebas, diga, está segura en nuestra fe, está segura en Cristo, y ese resultado será de la madurez espiritual. ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿En qué estamos pensando? ¿Dónde estamos caminando? ¿Cuál es la meta final de cada creyente? Diga, alcanzar la madurez espiritual en Cristo y llegar a ser testimonio vivo y eficaz a través de las pruebas. Te dije, tenemos que ser hombres definidos para ser durables. Cuando tú atraviesas pruebas, tú eres un testimonio vivo. Porque tú puedes salir avante y decir, mira lo que hizo Dios en nosotros. En medio de la prueba, en medio de la circunstancia, mira lo que hizo Dios. Me levantó, me posicionó como lo que soy hoy. Por eso hay varios imperativos que tenemos que ver en esta mañana. Y quiero empezar por el primero. Tened, dice Santiago. Santiago 1:2 habla de tener una actitud de gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago. La perspectiva, iglesia, es que tú tengas
un enfoque claro para enfrentar las pruebas. Un enfoque determinado. Un enfoque que te va a determinar la salida de esa prueba. Pero una actitud también que te va a llevar a accionar. Porque tenemos que accionarnos en medio de la prueba. Podemos orar al Padre. Podemos orar al Hijo. Pero tenemos que ser determinantes en creer y en accionarnos. David enfrentó una prueba llamada Goliat con una actitud de gozo. Dice 1 Samuel 17, 32 al 37. Pero solamente voy a leer el verso 32. Usted siga leyendo en su casa. El verso 32 dice: dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Fíjense lo que David está diciendo. Que nadie se desanime. Que no haya desánimo. Que nadie se desanime. Él irá y peleará contra esa prueba que era Goliat. Iglesia, no te desanimes delante de las pruebas. Algunas pruebas vienen a nuestra vida porque somos humanos. No la podemos evitar. Hay pruebas de enfermedad. Hay pruebas de accidente. Hay pruebas de problemas familiares. No sé qué pruebas hoy tú estás atravesando como hijo de Dios. Pero Santiago dice que en medio de las dificultades y pruebas debemos pedir sabiduría. Pide sabiduría. En medio de las pruebas, dice Santiago, pide sabiduría. Iglesia, si te falta sabiduría para enfrentar la prueba, pídela a Dios y Él te la dará, dice, porque Dios se la da a todos. Diga a sus hijos, en abundancia y sin hacer ningún reproche. Salomón pidió sabiduría. Y usted lo sabe, pidió sabiduría para poder gobernar. Pero pide sabiduría para enfrentar las pruebas que hoy estás atravesando. Requerimos sabiduría para enfrentar pruebas hoy, dice el Señor. Pero pida con fe, no dudando, dice el Señor. Por eso oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, iglesia, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oro en el nombre poderoso de Jesús, para que esa sabiduría venga por medio de Jesucristo. Porque cuando tenemos el conocimiento de Cristo en nuestra vida, no nos vamos a extrañar del fuego de la prueba. No. Cuando yo tengo el conocimiento de la vida de Cristo que habita en mí, no me voy a extrañar si hoy estoy atravesando una prueba. Es hora de decir: Señor, tú me has posicionado para este tiempo, para poder extender tu reino y en medio de la prueba ser un testimonio vivo. Primera de Pedro 4:13 dice: al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Iglesia, tenemos que aprender a evaluar las cosas en medio de las pruebas. Una prueba no viene a tu vida porque quiere venir. ¿Qué tengo que evaluar en medio de esa prueba? ¿Qué tengo que evaluar lo que estoy atravesando hoy? ¿Qué tengo que empezar a ver que quiere el Señor mostrarme en medio de esa prueba? Filipenses 3:12, y Pablo, entendido de esto, de saber evaluar en medio de las pruebas. ¿Y cuánto pueden decir el apóstol Pablo, que atravesó diversas pruebas? Y Pablo dice en Filipenses 3:12, no es que ya lo he conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, dice Pablo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para la cual Cristo Jesús alcanzó. Me alcanzó a mí. Tenemos que aprender a evaluar las cosas en medio de las pruebas. ¿Qué quiere mostrarnos Dios? ¿Qué el Señor quiere que yo mire? ¿Qué el Señor quiere que podamos rescatar de esta prueba? Porque cuando pasamos por prueba, la tenemos que evaluar a la luz de lo que Dios está haciendo en y por nosotros. Porque si las pruebas son mayores que mi carácter,
me van a derribar. Si hoy no tengo un carácter posicionado en la verdad de Dios, de verdad que las pruebas nos van a derribar. Y el proverbista dice, quien se rinde ante un problema, diga, quien se rinde ante una prueba, no demuestra fuerza ni carácter. Quien se rinde ante un problema, no demuestra fuerza ni carácter. Hoy el Señor te dice, iglesia del Señor, allí donde estás, en un hospital, en tu casa, pasando la cuarentena, no te rindas ante las pruebas. Hoy esa prueba que estás atravesando, el Señor la convertirá en victoria, porque los redimidos, dice el Señor, los redimidos del Señor volverán a Sión entre cantos y alegría, y sobre ellos reposará un gozo infinito, y rebosarán, dice la palabra, de gozo y alegría, y el dolor y los gemidos huirán de ellos. Hoy el Señor dice, los redimidos. Yo no sé cuántos redimidos hay hoy en esta mañana, pero yo tengo que decirte que en medio de esa prueba que tú estás atravesando, en ese lugar donde estás, hoy el Señor te dice que tú volverás, así como volvieron a Sión. Tú volverás a tu casa, volverás a tu trabajo, volverás a la casa del Señor para gozarte, para levantar un cántico nuevo. Por eso volverás con alegría. Y dice, y sobre ellos, oh, sobre ti, iglesia del Señor, reposa un gozo infinito, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, y rebosarán. Hoy el gozo del Señor rebosa sobre nosotros. No hay nada que lo pueda contener, ni prueba humana puede contener el gozo del Señor que hoy está en tu vida. Amén. No podrán contener. Y el dolor y los gemidos huirán. Si hoy hay dolor en tu vida, ese dolor huirá. Si hoy hay gemido por medio de esta prueba, ese gemido huirá. Iglesia, tenemos que empezar a mirar las pruebas por los ojos de la fe. Comienza a mirar la prueba con los ojos de la fe. Saber es tener una mente entendida que la prueba que estamos atravesando son humanas. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sabes lo que te ayuda cuando estás en prueba? ¿Tú sabes realmente lo que te ayuda cuando tú estás en prueba? Tu fe. Tu fe te ayuda cuando tú estás en prueba. Tu fe siempre será probada en medio de esa prueba. Primera de Pedro 1:7 lo dice. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor, y cuando Jesucristo se revele. Cuando Cristo se revela en tu vida, tu fe es probada como el oro. Hoy nuestra fe está siendo probada en este tiempo como el oro. Pero la verdadera fe, iglesia, es indestructible. Las pruebas, las aflicciones de este tiempo son pasajeras, dice el Señor, porque estás en un lugar selectivo, un lugar privilegiado, un lugar donde Él te ha posicionado, y las pruebas que hoy llegan a tu vida, Él dice que las quitará. Hoy la prueba de la fe está en nosotros, en mostrar que somos hijos, y si hijos, herederos. Amén. Las pruebas no te pueden destruir, iglesia. Las pruebas, en vez de destruirte, te fortalecen en fe. Job, como te dije al inicio, probablemente el hombre que atravesó mayor prueba en el mundo. Yo no sé si alguno de nosotros podía atravesar todas las pruebas que pasó Job, pero su lenguaje en medio de la prueba fue decir: aunque Él me mate, en Él esperaré.
aunque él me mate, en él esperaré. ¿Qué hablar de Daniel y sus amigos? Su fe fue probada en el horno de fuego, pero el fuego demostró la calidad de la fe de ellos. Iglesia, que las pruebas que estamos atravesando demuestren la calidad de nuestra fe. Demuestren la calidad de nuestra fe, porque la fe que hoy tú y yo tenemos, esa fe que es probada como el oro, esa fe siempre va a trabajar en nuestro favor. Y cuando hay una prueba en tu vida, aún esa prueba que tú estás atravesando, también va a trabajar en tu favor y no en contra. ¿Qué dice Romanos 8:28? Siempre lo citamos. Sabemos que además que a los que aman a Dios, ¿cuánto aman a Dios? Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Y todas las cosas son todas las cosas. Las pruebas, las circunstancias, todo lo que estamos atravesando hoy me tiene que ayudar a bien. Iglesia, no te desesperes delante de las pruebas. Sé paciente, dice el Señor. Sé paciente. Santiago 1:4 nos dice en esta mañana: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago dice: mas tenga la paciencia su obra completa. La obra de Dios es completa en tu vida. En medio de la prueba, Dios no te va a dejar incompleto. Pero más tenga la paciencia, dice. Tengamos paciencia. No te desesperes, iglesia del Señor, en medio de la prueba, para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el Salmo 40:1-2 lo dice. David, después de cuestionar en medio de la prueba, ahora dice: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí. Se inclinó a mí, dice David, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Iglesia, hoy el Señor te saca de ese lodo, de ese pozo de la desesperación. Te saca del lodo cenagoso de la prueba. Y hoy Dios pone tu pie sobre peña. Te pone sobre la roca inconmovible. Hoy Dios te posiciona sobre esa roca, sobre esa peña que es Cristo. Si Cristo es la peña inconmovible, no hay prueba humana que te pueda derrotar. No hay prueba humana que te pueda hacer regresar atrás. Pacientemente, comienza a esperar pacientemente en Dios, porque Dios hará. Dios ha inclinado su oído para escuchar tu clamor. No dejes de clamar al que vive y reina en tu vida, porque Él te va a sacar del pozo de la desesperación. Hoy posiblemente estás desesperado de salir de esa prueba, pero Él dice: tomémoslos con gozo, pasemos con sumo gozo, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Termino con esto, iglesia. Santiago dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Como hijos de Dios, no estamos exentos de las pruebas, pero sí llamados a enfrentar las pruebas con una actitud de gozo,
una actitud gozosa, con una mente entendida, con un corazón creyente, con una fe viva y verdadera. Porque el creyente que es genuino, el Hijo de Dios que es genuino, que no es de doble ánimo, que no es como la onda del mar, no. El Hijo de Dios que es genuino, es marcado por las pruebas, porque las pruebas es la mejor forma, iglesia, de encontrarnos con nuestras debilidades. Por eso el Señor dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Iglesia, la gracia de Dios se perfecciona en nuestras pruebas, para saber qué tan genuino somos en nuestra fe. Qué tan genuinos somos nosotros en nuestra fe. Hoy Dios busca hijos con una fe genuina, dispuestos a permanecer y a resistir. ¿Y sabe por qué? Porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Porque fiel es Dios, que no nos dejará solos, no nos dejará solos, no nos dejará solos, iglesia, ni desamparados, porque en Él podemos resistir toda prueba, porque con la prueba el Señor hoy te da la salida. Hoy Dios te da la salida, iglesia. Hoy Dios te da la salida, amigo. Hoy Dios te da la salida, familia. En medio de este tiempo de prueba, cuando el mundo está viendo otra cosa, nosotros tenemos la mirada puesta en Jesucristo. Tenemos la mirada puesta en Cristo. No hay prueba que venga a tu vida que tú no podrás resistir, dice el Señor. Porque con la prueba Él nos dará la salida. Yo quiero invitarte que ahí en tu casa tome a tu familia, toma a tu hermano, tu amigo, ahí en ese hospital donde estás. Toma a alguien al lado tuyo, ahí en esa casa donde está pasando tu cuarentena, porque te han detectado el virus y hoy estás en cuarentena, tú y tu familia. Toma a tus hijos, tu esposo, tu esposa, tómalo de la mano en esta hora y cierra tus ojos ahí donde estás y ora al Padre que está en los cielos. Ora al Padre en esta mañana, porque Dios es Dios. Vamos a orar al Padre, aquel dador de la vida. Oh Padre, en esta hora estamos delante de ti, Señor, delante de tu presencia que habita en nosotros, consciente de que solo en ti, Padre, podemos pasar toda prueba. Hoy esta prueba que estamos atravesando, tú has dicho que son humanas y que tú no nos has dejado solo, Dios, sabiendo que nuestra debilidad tú te haces más fuerte por medio de tu gracia. Señor, alíñanos a estar en tu propósito, un propósito que es eterno, y que hoy podamos estar atravesando pruebas, sí, pero fortalece, Señor, toda prueba que ha venido a nuestra vida por medio de la fe. Padre, oro por familias, oro, Dios, por hijos, oro, Dios, por hermanos, por amigos que en esta hora están atravesando pruebas de enfermedad. Fortalécelos, Señor, en sus vidas, fortalece su integridad, fortalece su ánimo, Dios, para que sepan que aún en este tiempo ellos no están solos. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos este tiempo un tiempo de mayor gracia. Un tiempo de mayor gracia tuya sobre nuestra vida. Un tiempo de mayor gracia para levantarnos, oh Dios, y levantar nuestras manos al cielo y poder decir del cielo: vendrá nuestro socorro. Oh, mi socorro viene de Jehová, aquel que hizo los cielos y la tierra.
el que no dará tu pie resbaladero, iglesia, ni se dormirá el que te guarda. Señor, gracias. Señor, gracias por el favor. Señor, gracias por el favor dispensado. Señor, gracias por nuestras vidas. Señor, gracias por el amanecer. Señor, gracias por la luz. Señor, gracias por el aire que respiramos. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Señor, que esta palabra trascienda los muros, que esta palabra penetre los corazones, que esta palabra transforme vidas en el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Rey, en el nombre poderoso de Cristo. ¿Cuántos pueden decir ahí donde están? Amén. Amén. Iglesia, un carácter firme en Dios en este tiempo de prueba indica que estamos avanzando hacia la madurez espiritual. Conscientes que las luchas diarias que estamos atravesando son humanas, pero fiel es Dios que nos da esa paz en medio de toda prueba. Nos da la seguridad que de esta Él nos va a sacar. Iglesia del Señor, hoy el Señor te da seguridad. Hoy Él produce en nosotros un eterno peso de gloria, más que incomparable, dice. Porque no estamos fijando nosotros la vista en las cosas que se ven. No ponga tu vista en la prueba humana. Pon tu vista en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Hoy esa prueba, dice el Señor, que estás atravesando es temporal. Porque las cosas que no se ven son eternas en tu vida. Gracias, Iglesia del Señor. Y que el poder y la gracia del Señor Jesucristo esté con todos nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te damos. Gracias, Dios.